Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Soy el pastor Jorge Lonzi, integrante del equipo ministerial del Ministerio Crecer. A lo último de la tierra, acelerar esta tarea misionera que tenemos por delante, pero haciéndolo por medio de tener una vida de cruz. Vamos a comenzar haciéndole una pregunta. ¿Será que la tarea misional global no se hace con más diligencia porque el Señor no encuentra hijos que vivan una vida de cruz? Es una pregunta que nos deberíamos hacer. Yo me la hago continuamente, si en primer lugar yo estoy cumpliendo con esto, pero también me la hago cuando veo que de repente todavía sigue faltando obreros que vayan y lleven el Evangelio hasta el último de la tierra. De hecho, se dice que del 100% de los evangelios que hoy, perdón, de los misioneros que hoy están llevando el Evangelio, solamente el 3% está yendo a los pueblos no alcanzados. Todo lo demás está yendo a lugares donde de alguna manera el Evangelio ya se escuchó. Entonces, mi pregunta que siempre me surge es, ¿será que la tarea misional global no se hace con más diligencia? O sea, no estoy diciendo que no se haga, digo que se haga con más diligencia, porque el Señor no encuentra hijos que vivan una vida de cruz. A partir de esta pregunta vamos a edificar todo lo que queremos compartir, que quiero compartir con ustedes en estos minutos que tenemos para desarrollar este tema. Otras dos preguntas que son importantes que surgen de esta primera pregunta. ¿Estamos dispuestos a tener una vida de cruz? ¿Y de qué estamos hablando cuando decidimos tener una vida de cruz? Muchas veces tal vez han escuchado esta palabra, una vida de cruz. Tener una vida de cruz, vivir una vida de cruz. Bueno, hoy quiero que desarrollemos esto bíblicamente para que nosotros podamos tener más claro qué significa tener una vida de cruz y saber que es sumamente importante que si alguien se levanta como misionero para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, es inevitable, como condición fundamental para poder llevar el Evangelio, que pueda experimentar todos los días una vida de cruz. Y ahora lo vamos a desarrollar juntos y lo vamos a ver. Veamos en esta declaración de alguien que tuvo una vida de cruz y que padeció por causa de Cristo y su Evangelio. Vamos a ver qué decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que realmente tuvo una vida de cruz, un hombre que padeció por causa de Jesucristo y de su Evangelio. Hechos 20, del 22 al 24, dice lo siguiente. Ahora voy a Jerusalén, llevado por el Espíritu, pero no sé qué allá me espera, a no ser de que el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades de que me esperan cárceles y tribulaciones. Pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Aquí este relato de Hechos 20 está hablando ya de los últimos tiempos de Pablo, del viaje que él está haciendo a Jerusalén, donde luego lo van a apresar, donde luego lo van a encarcelar, más tarde lo van a enviar a Roma, y él está diciendo, yo sé a dónde voy, sé por qué voy y también sé lo que me va a pasar. Y hay un pero que es fundamental y que no lo vamos a desarrollar. Quiero que veamos algunos puntos en esta declaración de Pablo. Observemos estas palabras de Pablo. Número uno dice, tengo una obligación, ir, voy llevado por el Espíritu. Él tiene una obligación, tiene que ir. El Espíritu le está dando testimonio de que tiene que ir. Él está obedeciendo a Jesucristo de que tiene que ir. Número dos, dice, no sé claramente qué me espera. No tiene muy claro. Había por ahí un profeta que apareció en un momento y le soltó una palabra profética de que iba a tener inconvenientes, de que lo iban a apresar. Él ya sabía, el Espíritu le venía confirmando por toda la ciudad donde él pasaba que algo no muy bueno le esperaba en Jerusalén. Él no lo tiene claro, dice, no sé claramente qué me va a pasar y sabe lo que le puede pasar. Dice, puedo sufrir y padecer por causa del Evangelio. O sea, de alguna manera está teniendo claro lo que le va a pasar. Va siendo llevado por el Espíritu, él está obedeciendo ahí, no sabe claramente todo lo que le va a pasar, pero sí sabe que puede sufrir y que va a padecer por causa del Evangelio. Muchas veces, esta condición es la que enfrentan muchos misioneros cuando llevan el Evangelio hasta lo último de la tierra, no saben lo que le va a pasar, saben que tienen que ir porque el Espíritu los envía, no saben lo que va a pasar en ese lugar y tal vez puedan sufrir por causa de llevar el Evangelio. Pero me encanta este pero que dice Pablo. Pero mi vida no vale nada. Debo terminar la tarea que me asignó el Señor
dar a conocer las buenas nuevas y la gracia de Dios. Pablo pone un pero bien grande ahí, como diciendo, no me importa todo lo que tenga que vivir, porque mi vida no vale nada, porque tengo una asignación del Señor y tengo que terminarla. Esto es tener una vida de cruz. Esto es tener a alguien que está en una condición de madurez tan alta y tan grande que no le importa nada de su vida, sino que lo que más le importa es llevar el Evangelio de Jesucristo hasta el último de la tierra y que todas las personas que tal vez jamás oyeron hablar de él puedan oír. Esta vida de cruz tiene que estar en los hijos de Dios para que nosotros podamos revertir la realidad que estamos viviendo a nivel mundial, que faltan obreros que lleven el Evangelio hasta lo último de la tierra. Necesitamos revertir algo que también pasa en aquellos que son hijos de Dios, que de repente no deciden vivir una vida de cruz, que su vida es más importante que la vida misma de Cristo y que la tarea que el Señor le asignó. Por eso tenemos que nosotros ver esta declaración de Pablo y ahora vamos a ver en la vida misma de Jesús cómo nosotros podemos dejar de lado una vida que todo el tiempo se enfoca en nosotros y enfocarnos en lo que Él, en lo que Cristo espera de cada uno de sus hijos para poder llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ese pero es fundamental, pero mi vida no vale nada. Mientras nuestra vida tenga tanto valor y elevemos el valor de nuestra vida, al Señor le va a costar encontrar obreros que lleven la tarea hasta lo último de la tierra. Veamos qué fue lo que pidió, ¿sí? Y que sigue pidiendo Jesús a sus seguidores. No es que lo pidió, lo sigue pidiendo. Hoy muchos dicen ser cristianos, pero ser cristiano es ser un seguidor de Jesucristo, no practicar una religión determinada. Ser cristiano es ser un seguidor de Jesucristo. Y si yo voy a ser un seguidor de Jesucristo, lo que Jesús dice aquí en Mateo 16:24 sigue vigente para mí, para vos, para todos. Sigue vigente. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Yo muchas veces me pregunto, ¿será que no tenemos obreros que lleven el Evangelio hasta lo último de la tierra porque aún no hay hijos de Dios que estén dispuestos a negarse a sí mismos? Como decía Pablo, mi vida no vale nada. A tomar la cruz y a seguirlo a donde Él lo quiera llevar. Es una pregunta que muchas veces me hago y te la hago hoy para que también reflexiones sobre esta pregunta. Ahora, Jesús dice que hay que tomar la cruz para seguirlo. La orden, el requisito, la obligación que Jesús nos indica para ser sus seguidores y embajadores de Él hacia lo último de la tierra es negarnos a sí mismo y tomar su cruz. En otra presentación que voy a hacer voy a hablar de ser embajadores de Cristo y vamos a desarrollar ese tema. Pero ahora quiero que nos enfoquemos en esto. No es una sugerencia que Él nos hace, es una orden. Él nos da una orden, nos dice cuál es el requisito y nos da una obligación que tenemos que obedecer para poder ser sus seguidores y llevar su evangelio hasta lo último de la tierra. Y eso tiene que ver con negarse a sí mismo y tomar la cruz. Negarse a sí mismo y tomar la cruz. Quiero que veamos en los próximos minutos qué es o qué significa negarse a sí mismo y qué significa tomar la cruz. Muchas veces hablamos, predicamos de esto, pero quiero que nos metamos en la profundidad de estas dos declaraciones de Jesús y que podamos aprender y ver en su propia vida cómo Él también se negó a sí mismo, cómo Él tomó la cruz, cómo Él nos dio un ejemplo para que nosotros, siguiendo ese ejemplo, podamos experimentar esto que Él nos está pidiendo, negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Y para poder responder estas dos preguntas, vamos a tomar como ejemplo el camino que Jesús transitó desde Getsemaní hasta la cruz, y desde allí vamos a ir sacando algunos conceptos que son muy importantes para que nosotros lo podamos aplicar en nuestra vida, y de esta manera nos convirtamos en discípulos que realmente nos hemos negado a nosotros mismos, que hemos tomado la cruz y que lo estamos siguiendo. Si lo estamos siguiendo a Jesús, es inevitable que Él nos guíe hacia lo último de la tierra, que nos guíe a los pueblos que aún no han escuchado el Evangelio, que nos guíe a completar la tarea que Él comenzó, porque aún, hoy en día, aún después de 2000 años que Él dijo esta declaración, todavía no hemos cumplido esa tarea de que todas las naciones, de que todas las etnias del mundo hayan escuchado su mensaje.
Entonces vamos a ver a partir de ahora el camino de la cruz. ¿Qué significa esto del camino de la cruz? ¿Cómo acelerar la tarea misionera tomando la cruz, siguiendo el camino de la cruz? Si nosotros somos personas, somos hijos de Dios, que transitamos este camino de la cruz, es inevitable que la tarea misionera mundial se acelere, sea más rápida. Dios está clamando por hijos que vivan como el Hijo vivió. Dios está clamando por hijos que entreguen su vida por completo para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero solamente lo van a hacer aquellos que son hombres y mujeres que se han abrazado de la cruz, que eligieron como estilo de vida una vida de cruz, y ellos sí van a poder ir hasta lo último de la tierra. ¿Cómo comienza este camino de obediencia del Señor hacia la cruz? ¿Cómo empieza este camino hacia la cruz? Empieza por la obediencia, ¿sí? Empieza por la obediencia. La máxima expresión de amor que Jesús nos demostró fue la obediencia a morir en la cruz. O sea, muchos dicen, Jesús demostró su amor en nosotros porque murió en la cruz. Sí, no, pero eso arranca de antes. Ahí lo consumó. Pero Él nos empieza a demostrar su amor cuando Él decide ir a morir. Porque Él toma la decisión de ir a morir. En el momento Él decide. Mateo 26:39, cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, que Él le dice, Padre, es posible que pase esta copa, está hablando de la copa de ira que Él iba a ver. Pero después sabía que para poder beber esa copa de ira, ¿sí?, que era algo espiritual, llevarse el castigo, llevarse, digamos, la ira de Dios, llevarla en sí mismo, hacerse cargo del pecado del mundo, para poder él revertir esa situación, él tenía que ir a morir en una cruz que era real, no era espiritual, y que iba a padecer todo lo que padeció, lo que ya conocemos, para poder morir en algún momento y cargar sobre él el pecado de la humanidad. Ahora, en un momento, él dice, Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. En un momento me pregunto, cuando yo leo esto, ¿qué es lo que quería Jesús? ¿Acaso Jesús no quería la cruz? ¿Acaso Jesús le estaba planteando al Padre un plan B? Él es el Hijo de Dios, sabe a qué vino. Él es profeta, conoce las Escrituras, sabe que el Cristo tiene que padecer. Se lo dijo a Pedro cuando Pedro se le reveló que él era Cristo. Pero ahora está en ese lugar y llegó la hora de la verdad, donde él realmente tiene que ir a la cruz. Y entonces él dice, Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Aquí pienso que el Señor sale su humanidad y diciendo, mi humanidad sabe que va a sufrir, mi humanidad sabe que va a padecer. Yo no quiero padecer, pero tú quieres que yo padezca. Entonces él en ese momento se niega a sí mismo y obedece al Padre para ir a la cruz. Aquí dice, veamos a Jesús negarse a hacer su voluntad para hacer la del Padre. ¿Qué se negó? Se negó a sus deseos, a sus sentimientos, a sus pensamientos para cumplir con el plan que Dios tenía. Si nosotros realmente queremos ser hombres y mujeres, hijos de Dios, que lleven el Evangelio hasta lo último de la tierra, lo primero que vamos a tener que experimentar va a ser una obediencia absoluta. Negarnos a nuestros deseos, negarnos a nuestros sentimientos, negarnos a nuestros pensamientos, negarnos a toda nuestra humanidad para hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que nosotros podamos cumplir con la gran comisión y llevar el Evangelio a todas las etnias del mundo. Pero arranca de la obediencia. Este camino de cruz, esta vida de cruz que tenemos que experimentar, arranca desde una obediencia donde digo que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Lo estás experimentando? ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad del Padre, aun cuando esto represente un camino de dificultades para cumplir con tu llamado? ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad del Padre, aun cuando esto represente un camino de dificultades para cumplir con tu llamado? A lo largo de estos 22 años que tengo de cristiano, 18 que tengo de pastor, he escuchado mucha gente diciendo, tengo un llamado misionero, tengo un llamado a las naciones, o tengo un llamado a liderar, o tengo un llamado, tengo un llamado. El tema es que cuando comienzan las dificultades, truncan el llamado, se vuelven atrás, no siguen adelante. La pregunta es, ¿estás dispuesto a obedecer al Padre en ese llamado que te hizo, aun cuando el camino que Él trazó sea un camino de dificultades? ¿Podés decir lo que decía Pablo?
mi vida no vale nada, sigo adelante. ¿Podés decir lo que Jesús decía? Que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Bueno, este es el punto de partida para una vida de cruz. Sin vivir esto, va a ser muy difícil que tengamos una vida de cruz. Y si no tenemos una vida de cruz, va a ser muy difícil que podamos cumplir con el llamado. Y si no pudimos cumplir con el llamado, estamos retrasando la tarea que Dios nos pidió. Segundo paso hacia el camino de la cruz, un juicio injusto. Jesús recibió un juicio injusto. Lo condenaron por ser hijo de Dios. Eso vaya a ser injusto eso, ¿no? Todos sabemos que él era hijo de Dios. Lo acusaban de miles de cosas y todavía no lo condenaban, pero cuando a él le dijeron, decinos, realmente era el hijo de Dios, él dijo que era eso, que era el hijo de Dios, en ese momento lo condenaron. Cada vez que venga el juicio sobre nuestra vida, debemos responder con misericordia. Él respondió con misericordia. El que se niega a reclamar sus derechos será bienaventurado, dice Mateo 5 del día al 11, ahí se los dejo para que después lo estudien y lo vean. Pero Jesús dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Él se lo estaba enseñando a su discípulo y a la gente que lo estaba escuchando en ese momento y 3 años más tarde estaba experimentándolo él mismo. Lo estaban insultando, lo estaban persiguiendo, estaban mintiendo y diciendo toda cosa, clase de mal sobre él y le emiten sobre él un juicio que es injusto. Mi pregunta es, si yo voy a caminar, si voy a transitar el mismo camino que hizo nuestro Señor, llevándonos a la cruz, porque Él dice, síganme, y si vos seguís a Jesús, Jesús te guía a un lugar, a una cruz. Entonces, si yo lo voy a seguir al Señor, voy a saber que voy camino a una cruz, y camino a esa cruz voy a sufrir un juicio injusto. ¿Cómo reaccionarías ante el juicio de lo que debes alcanzar para el Señor? Hay mucha gente que no soporta el juicio de los demás. Hay mucha gente que no soporta que lo traten mal, que lo insulten, que hagan, que lo ignoren, que no hagan misericordia sobre ellos. Hay mucha gente que reacciona muy mal ante este tipo de situaciones. No saben qué hacer con su vida, se ponen mal cuando alguien nos trata mal. Pero la importancia es que nosotros no tenemos que estar preocupados por estas cuestiones. Hay muchas personas que de repente porque los tratan mal o porque hacen juicios sobre ellos, dejan todo y se vuelven. Además es inevitable que cuando vos vayas a lugares donde hay una cultura diferente a la tuya, la gente pueda hacer juicios sobre tu vida. ¿Cómo estás preparado? E incluso, no te digo que te vayas al último de la tierra, si estás evangelizando en tu lugar, si estás alcanzando a tus vecinos, tus parientes, quien sea, ¿cómo reaccionar cuando te tratan mal? Cuando sueltan un juicio sobre tu vida, cuando vos decís, no, yo soy un hijo de Dios y sigo a Jesucristo, ¿cómo reaccionás? Bueno, esto lo tenemos que superar, porque si no lo superamos, somos gente inmadura que no puede avanzar en la vida que el Señor nos propone. Padecimiento en la carne, o el padecimiento de la carne. Jesús fue golpeado y maltratado, su carne se desgarró por el castigo, pero él no se negó al padecimiento. Nosotros tal vez no seamos personas que tengamos que recibir un maltrato en nuestro cuerpo, como lo reciben muchos misioneros que hoy en día están en lugares de persecución, o cristianos que están viviendo en lugares de persecución y que son realmente golpeados, asesinados, violados y tantas cosas que viven. Ahora, para nosotros, en este camino de la cruz, que es algo interno, padecer en la carne es negarse a todo tipo de deseo de la carne, a toda pasión contraria a la voluntad de Dios. Muchas veces nos vemos y he visto gente que detenida en el llamado que Dios le ha hecho, no pudiendo avanzar más allá hacia lo que Dios quiere con su vida, porque son presos de los deseos de su carne. Están ahí atados, no pueden avanzar. Si no tengo lo que quiero, si no me dan lo que necesito, dónde voy a dormir, qué voy a hacer. O sea, no están dispuestos a padecer, no están dispuestos a padecer. Tuve la oportunidad de hacer un viaje a Uganda, África, 2 veces. Una vez tuve un mes, una vez tuve 2 meses, después tuve un mes. Y he dormido en el piso, en un colchón mira colchón, una espuma de 5 centímetros. Que a los 50 días, imagínense, ya tocaba el piso, estaba durmiendo en el piso. Y bueno, y tuve que padecer, mi cuerpo padeció. Ir al baño donde no había de repente un inodoro. Tener que comer comidas que nunca comí. O sea, hay cosas que muchas veces uno tiene que enfrentar. Yo estoy dispuesto a eso.
Estoy dispuesto a padecer que mi carne, los deseos de mi carne, lo que mi carne está discitando en este momento, ¿yo estoy dispuesto a padecer o no? Pablo decía, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, o sea, cosa que yo habiendo sido heraldo para muchos sea eliminado. Yo pongo mi cuerpo al servicio de Dios, pongo mi carne al servicio de Dios, o sea, entrego todo lo que soy, no me voy a dejar gobernar por las emociones, no me voy a dejar gobernar porque la carne quiere. Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si yo quiero realmente llevar el evangelio hasta el último de la tierra, voy a tener que agradar a Dios. Y si vivo en las obras de la carne, no lo puedo agradar. Entonces no puedo avanzar. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a padecer por ser enviado? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a padecer por ser enviado? ¿Qué tentaciones te serían un obstáculo difícil de superar en el campo misionero? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a padecer? Podemos padecer, ¿eh? Y se lo digo por experiencia. Hice tarea misionera en África, hice tarea misionera en Uruguay, hice tarea misionera en Argentina, en diferentes lugares, hice tarea misionera en Paraguay. Hay momentos que tenés que padecer. Vas a padecer hambre, vas a padecer frío, vas a padecer calor, vas a padecer diferentes cosas. ¿Estás dispuesto a padecer? Tu carne ese día quiere una camita calentita. ¿Tenés la cama más fría o no tenés cama? ¿Estás dispuesto a padecer? Las tentaciones, podés tener tentaciones. ¿Cuánta gente queda en el camino y no puede avanzar porque tienen tentaciones? Caen en tentaciones, muchas veces son sexuales y otro tipo de tentaciones que tienen en el campo misionero. ¿Qué tentaciones te serían un obstáculo para avanzar en lo que Dios te pidió en el campo misionero? ¿Te has preguntado? Porque muchas veces tenemos una idea muy romántica de las misiones. Bueno, voy a salir, voy a juntar ofrendas, voy a comprarme el pasaje, voy a viajar a las naciones, maravilloso, voy a conocer otra cultura, voy a escuchar otros idiomas, voy a ver tantas cosas diferentes, qué maravilloso cómo esto me va a hacer crecer un montón de cosas. Pero cuando llegaste ahí y pisaste esa tierra, te puedo asegurar que todo lo que no resolviste acá, allá se manifiesta. Por experiencia te lo digo, se manifiesta. Se manifiesta tu carácter, se manifiesta lo que tu carne quiere, se manifiestan las tentaciones, tus debilidades se manifiestan, inmediatamente se manifiestan. Por eso que yo tengo que ya antes de pensar en ir, tengo que haber resuelto las cuestiones que mi carne desea y las tentaciones que puedo tener en mi corazón. Las tengo que resolver. Porque allá cuando salgo, ¿sí? Allá tengo una lucha espiritual que tengo que enfrentar. Seguimos. La crucifixión. Tomar la cruz es estar dispuesto a crucificar tu carne. Si vas a tomar la cruz es porque en un momento vas a morir. Tomar la cruz es estar consciente de que vas a morir. Cuando Jesús le dice a su discípulo, el que me quiera seguir, nieguese a sí mismo, o sea, dejen de vivir para ustedes, vivan para mí, y tomen la cruz y síganme, tomar la cruz para ellos no era algo como nosotros lo estamos hablando ahora, la cruz para ellos era algo real, van a morir, si me siguen van a morir, no les queda otra, porque si me matan a mí los van a matar a ustedes, de hecho todos murieron, menos Juan, murieron todos, por una causa violenta. Tomar la cruz es estar dispuesto a crucificar tu carne tiene que ver con todo lo emocional, todas las tentaciones, todo lo que tenía dentro de tu corazón. Tomar la cruz es estar consciente que vas a morir. En algún momento tenés que morir a todo eso, porque si no, el Señor no te habilita a seguir adelante. Te quedás a mitad de camino. Tomar la cruz es estar preparado para ir al lugar que Dios determina, la muerte de tu carne. Vuelvo a decirte, hay momentos que Dios prepara escenarios donde vos vas a tener que morir a tu carne. Lo prepara, lo prepara, hermano. ¿Eh? Y ahí no tenés tiempo para prepararte, ¿eh? Ya tenés que llegar preparado a su ambiente. Recuerdo haber estado en el campo Bidibidi, campo refugiado Bidibidi, al norte de Uganda, donde están todos refugiados de Sudán del Sur, cerca de 1 millón de personas. Viajamos 12 horas en colectivo. Después, en una moto, íbamos en 2 motos, 6 personas en 2 motos, con las valijas y todo. Y llegamos a ese lugar de noche, 12 de la noche, cansado, tierra, un montón de cosas. No teníamos dónde bañarnos, no teníamos qué comer, no habíamos comido nada en todo el día, nos fuimos a dormir sin comer y fuimos a dormir en una choza en el piso, un piso de tierra lustrado con caca de vaca para que no te piquen los mosquitos y te agarre malaria. ¿Estamos dispuestos a ese tipo de cuestiones? Yo cuento estas cosas porque me gusta hablar de la experiencia también, no solamente de lo que digo que vi de otros. Lo viví. Yo te pregunto, ¿vos estás dispuesto a morir en la carne? Después de un viaje de tantas horas, y que necesitas una cama cómoda donde dormir. No la tenés. Un baño, no lo tenés. Comida, no lo tenés. ¿Estás dispuesto?
a crucificar tu carne, a todo lo que tu carne desea en ese momento? Gálatas 5, 24, 25. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Y los que son de Cristo, pertenencia, acá habla de sentido de pertenencia, Pablo, si realmente sos de Cristo, ser de Cristo es si realmente Él te gobierna, entonces has crucificado tu carne con tus deseos y tus pasiones. Entonces, si ahora vivís por el Espíritu, porque antes estabas muerto, ahora vivís por el Espíritu, naciste de nuevo, entonces vivamos según el Espíritu, no según la carne. Y para vivir según el Espíritu, tengo que crucificar la carne con mis pasiones y con mis deseos. Tengo que crucificarla. Gálatas 2:20 dice, pero con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hoy escucho esta frase muy romántica por todos lados, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, tenemos canciones que hablan de esto, pero hermano, acá Pablo está hablando que es algo que es muy profundo. Pablo está diciendo que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Él vive en mí. Y lo que voy a vivir ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y la fe del Hijo de Dios lo llevó a morir en una cruz. La fe del Hijo de Dios fue una fe de obediencia y obediencia a morir en la cruz. Entonces, si yo quiero vivir la fe del Hijo de Dios, voy a tener que saber que en un momento tengo que morir a toda mi carnalidad en la cruz. Estoy crucificado juntamente con Él. Eso significa que yo ya no vivo, vive Él. Y si Él vive, tengo que tener una vida de cruz. No es romántico lo que está diciendo Pablo, es una realidad espiritual que solamente lo pueden vivir quienes, los que son de Cristo. Y los que son de Cristo no es porque yo diga que soy cristiano. Los que son de Cristo es los que aceptaron verdaderamente el gobierno de Él sobre su vida y son pertenencia a Él y viven para Él. Preguntas. ¿Cómo reaccionarías si te faltaran cosas materiales que tu carne desea? ¿Qué harías si tus comodidades son afectadas? Paro acá y después sigo con las otras. Cuando estábamos en el campo Bidibidi, campo refugiado, y llegamos de noche, como le contaba recién, no teníamos dónde dormir. Era dormir en el piso y de repente vimos por ahí que había unas gomas espuma cuadradas así, una pila, que no sé para qué las tenían tiradas ahí, había como 3 perros durmiendo ahí, un olor a perro, todo, horrible era eso. Bueno, esos fueron nuestros colchones. Sacamos los perros, pusimos los, y eso, ahí sobre eso dormimos. No teníamos una cama, no teníamos un somier, no teníamos un king size un hotel donde dormir. Había que dormir porque había que estar 5 días entrenando y ministrando a los pastores sudaneses que hacen una tarea en todo el campo de refugiados. Le estábamos llevando herramientas ministeriales. Estábamos padeciendo por causa de la tarea que teníamos que cumplir como misioneros. ¿Cómo reaccionarías si te faltaran cosas materiales que tu carne desea? No saben cómo decir una cama esa noche. ¿Qué harías si tus comodidades son afectadas? Hay mucha gente que si no tiene todas las comodidades, no, no voy entonces. No, no voy a ir. Y si el Señor te manda arriba de una montaña, si te manda al medio del desierto, si te manda al medio de una jungla, ¿qué va a pasar? Porque ser misionero en Europa es muy lindo, sí, cualquier parte de Europa es maravillosa, pero si te manda a África, te manda a algún lugar de Asia, te manda a Oceanía, a las islas, ¿a dónde? ¿Qué harías? ¿Cuánto soportarías el desarraigo de tu tierra y de tu familia? Yo lo experimenté yendo a Uruguay, fuimos a vivir 2 años y medio en Uruguay como misionero. No se imaginan lo que se siente estar de la costa de Uruguay parado mirando la costa de Argentina y ya y sentir el desarraigo y estás viendo Argentina del otro lado. Imagínate irte al último de la tierra, ¿cómo sentirías el desarraigo? ¿Estás preparado para desarraigarte de tu tierra, de tu costumbre, no tener el asadito de los argentinos, no tener dulce de leche de los argentinos y demás que sean de otras naciones, no sé qué tipo de cosas que hay que es algo propio de su tierra? ¿Qué pasaría si no lo tienen más? Y lejos de su familia, ¿estaríamos dispuestos a hacerlo? ¿Cuánto tiempo soportaríamos la soledad, las inclemencias del tiempo, lo duro de los lugares inhóspitos, el peligro de muerte? ¿Estamos preparados nosotros para soportar todo esto? Si yo digo, si a todas estas preguntas que yo hago, digo, no estoy preparado para esto, todavía no le has entregado tu vida a Cristo. Todavía no estás viviendo una vida de cruz. Necesitamos que todas estas preguntas digan, sí, estoy dispuesto a hacerlo. Si estoy dispuesto a pasar por todo esto, yo estoy crucificando mi carne y estoy dispuesto a vivir para Cristo. Y digo lo que dijo Pablo, mi vida no vale nada.
con tal de que termine la obra que me mandó a hacer. Dios está buscando gente así. Dios está buscando gente que viva así, para poder enviarlos a lo último de la tierra y de esa manera acelerar la tarea que venimos demorando por tantos años. ¿Qué va a venir después de la crucifixión? Y obviamente la muerte. Es inevitable que venga la muerte después de la cruz. Si te crucificaste, está la muerte. Jesús al morir entregó al Padre todo lo que era, todo lo que él tenía. Entregó el alma, el cuerpo y el espíritu. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué escribo esto? Porque cuando Jesús está en Getsemaní y le dice, Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, él está renunciando a su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Lo que gobierna mi alma es la voluntad. Entrega su alma. Luego entrega su cuerpo para que sea lacerado, golpeado y todo lo que su cuerpo desea. Y por último, él está en la cruz y ustedes saben que él dice, Padre, consumado es, te entrego mi espíritu. Me entrego todo lo que era. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo que Jesús hizo? ¿Somos seguidores de Jesús? Bueno, tenemos que llegar a este nivel. Tenemos que llegar a esta entrega. Todo le entregamos. Debemos dar muerte a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestra voluntad, a nuestros deseos, para cumplir con la misión que Jesús nos delegó. Hay una misión que Jesús nos delegó y tenemos que renunciar a todo para poder hacerla. Renunciamos a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestra voluntad, a nuestros deseos, todo, renunciamos a todo. Jesús dijo, el que no renuncia a todo lo que son relaciones sentimentales y emocionales con sus familiares y demás, no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a su propia vida no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. La vida que Jesús nos propone es una vida de renuncia. Juan 12, 24, 26, 32 y 33 dice, de cierto le digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todo a mí mismo. Con esto Jesús daba a entender de qué muerte iba a morir. Él está diciendo que él iba a morir en la cruz y que cuando él muriera en la cruz, a todos lo iba a traer a él. Vaya si lo ha traído después de 2000 años, sigue atrayendo gente a su vida, sigue atrayendo gente a su obra de la cruz. Él la sigue atrayendo, pero tuvo que morir ahí. Y nos pone como ejemplo algo que es glorioso, como un grano de trigo. Si yo tuviera un grano de trigo aquí y lo pusiera sobre esta mesa y lo dejo ahí y vuelvo el año que viene, va a seguir siendo el mismo grano de trigo. Y vuelvo dentro de 10 años y va a seguir siendo el mismo grano de trigo y no va a haber nada a su alrededor, va a estar solo, absolutamente solo. Un grano de trigo que no cae a tierra y muere, queda solo, no tiene otra vida. Entonces vos ves hoy en día montones de gente que dice ser cristiano que no afectó la vida de nadie. No evangelizó a nadie, no discipuló a nadie, no atiende ninguna casa, no va a evangelizar hasta lo último de la tierra, no se convierte en misionero que lleve el evangelio a los pueblos alcanzados. No lo hace. ¿Por qué? Porque aún no murió, queda solo. Ahora, cuando nosotros como grano de trigo caemos a tierra, nos rendimos a su voluntad y morimos de una vez por todas, y la cáscara que tiene el grano se rompe y se libera toda la vida que está ahí adentro, entonces ahí nosotros podemos llevar muchos frutos y a muchos atraeremos a Cristo. Si nosotros no tenemos frutos evangelísticos, si no tenemos frutos de hacer discípulos, si no tenemos frutos de plantar nuevas iglesias, si no tenemos frutos de llevar el evangelio hasta el último de la tierra, es que aún somos un grano de trigo que no murió. Necesitamos morir a todo lo que nosotros somos, a todo lo que nos representa nuestra vida. El que ama su vida la perderá. Hay gente que ama mucho su vida. Quiere servir a Dios, pero ama mucho su vida. No podemos servirle a Cristo amando nuestra vida. Nosotros tenemos que aborrecer nuestra vida en este mundo para vivir para Él y para el Evangelio. Cuando vivimos para Él y para el Evangelio, descubrimos la verdadera vida que Dios tenía preparada para cada uno de nosotros. Y entonces ahí empezamos a llevar mucho fruto. Mucha gente llega a Cristo por causa de que nosotros hemos ido a la cruz. Pablo decía que hay gente que son enemigos de la cruz. Esto es tremendo. Los enemigos de la cruz, hablaba Pablo. Filipenses 3, del 17 al 19 dice, hermanos, sean ustedes imitadores de mí y fíjense en los que así se conducen,
según el ejemplo que ustedes tienen en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces le dije, y llorando vuelvo a decirlo, son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos solo piensan en lo terrenal. Su Dios es su vientre, su orgullo es su vergüenza, y su fin será la perdición. Quiero que veamos algo. Esto que Pablo está diciendo, no se lo está diciendo a gente que no es cristiana, se lo está diciendo a gente que decían ser cristiana, que estaban en la iglesia, pero que de alguna manera eran enemigos de la cruz. Está poniendo dos ejemplos. Pablo por un lado dice, imítenme a mí y fíjense en los que así viven. ¿Qué dijo Pablo? Mi vida no vale nada. En un momento dice, el mundo me es crucificado a mí como yo estoy crucificado al mundo, no tenemos nada que ver. Yo vivo para Cristo, no para el mundo. Entonces dice, imítenme a mí y fíjense los que así se conducen, no imiten a los que son enemigos de la cruz, que hacen todo lo contrario. Porque él pone un buen ejemplo, pero también pone el mal ejemplo. Y él dice, porque por ahí andan muchos. Y esto es lamentable que diga, andan muchos. ¿Será que hoy también andan muchos así, que son enemigos de la cruz? ¿Será que no podemos acelerar la tarea a los pueblos no alcanzados? Como el tema que hablamos en este congreso. ¿Cómo acelerar la tarea a los pueblos no alcanzados? ¿Será que no lo podemos alcanzar porque todavía tenemos mucha gente que dice ser cristiana, pero que no ama la cruz? Que se convirtió en enemigos de la cruz. ¿Y por qué son enemigos de la cruz? ¿Porque no amen a Cristo? No, no significa eso. Son enemigos de la cruz porque solo piensan en lo terrenal, no en lo eterno. Están pensando en lo terrenal. Están pensando si tienen, si no tienen, qué bienes materiales pueden obtener, qué mejor trabajo pueden tener, qué crecimiento profesional pueden tener, qué otro cargo le pueden dar, cómo pueden ganar más dinero. Y bueno, y de vez en cuando, si tengo tiempo, sigo a Dios y le predico a alguien. Están pensando en lo terrenal. Cuando nosotros pensamos en lo terrenal, inmediatamente nos convertimos en enemigos de la cruz, porque la cruz me lleva a morir a mí mismo. Si yo pienso en lo terrenal, estoy pendiente de mí y de todo lo que yo necesito, de todo lo que yo quiero, de todo lo que a mí me gusta. Son mis sueños, mi propósito, mis planes, todo lo que yo quiero. Y Dios dice, yo no quiero que vos sigas tu sueño, ni tu propósito, ni tus planes. Yo quiero que sigas mi propósito, mis planes, mis sueños y que hagas mi voluntad. Pero para eso tenés que estar muerto. Tenés que morir en la cruz. Pablo dice, mírennos a nosotros, fíjense, imítennos. Pongan la mirada en nosotros, miren cómo nosotros hemos decidido vivir para Cristo y llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y lo hacemos con diligencia. No, no esperamos, vamos, nos movemos. Fíjense en los que así se conducen. Porque por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz. Solo piensan en lo terrenal. Yo te pregunto, ¿dónde está puesta tu mirada? Como también Pablo les decía, decía en sus cartas. Puesta la mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto que han nacido en Cristo, somos nueva criatura y ahora no tenemos que estar puesta la mirada en la tierra, tenemos que estar puesta la mirada en Cristo. ¿Dónde tenemos puesta la mirada? Si tenemos puesta la mirada en Cristo, entonces tenemos puesta la mirada en un rey que reina, que gobierna en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, como Pablo dice en Filipenses capítulo 2. Si él reina y gobierna, entonces quiere decir que yo tengo que estar bajo su gobierno. Si estoy bajo su gobierno, me espera muerte de cruz, una vida de cruz, para vivir para él y no vivir para mí. La pregunta es, ¿para quién estás viviendo? Vamos casi ya cerrando y terminando. ¿Has entregado realmente todo lo que eres al Señor para que Él haga lo que quiera contigo? Quiero que te reflexiones, quiero que te preguntes, porque estamos hablando de por qué no logramos ver cada vez más hijos e hijas de Dios entregando su vida por completo para llevar el Evangelio donde nadie llegó todavía. ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué en este tiempo no encontramos candidatos a misioneros, por ejemplo? ¿Por qué no encontramos obreros que estén yendo hasta el último de la tierra? ¿Por qué si encontramos obreros están yendo a lugares donde el Evangelio ya se predicó y no a donde no se predicó? ¿Por qué? Yo pregunto a todos los que estén viendo esta enseñanza en este momento. Yo te pregunto para que reflexiones. No pienses en otro, pensá en vos mismo. ¿Le entregaste realmente todo lo que eres al Señor para que Él haga con tu vida lo que Él quiera? No, pero pastor, yo no creo que yo tenga que ser misionero hasta el último de la tierra. ¿Quién dijo? Yo tampoco creía que iba a ser pastor y acá estoy. Nunca creí que iba a ser misionero y lo soy. Nunca pensé, no fue mi plan, no era el plan de vida para mí.
estudié administración de empresas, mi idea era tener una empresa, ganar dinero, tener bienes materiales, vivir de eso, hasta que llegó Cristo. Y todo cambió. ¿Has entregado realmente tu vida al Señor para que Él haga lo que quiera contigo? ¿Eres de los que se suben a la cruz por un tiempo, pero cuando algo no sale más, no sale, perdón, como pensabas o como deseabas, te bajás de la cruz? Porque hay muchos que sí, arrancan bien, sí, 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 vos los ves que empiezan a avanzar y que empiezan a morir a ciertas cosas, y ahora el Señor siempre te va elevando la vara. Siempre que te pidió algo y llegaste ahí, te pide algo más, porque eso que te pidió y ya lo estás viviendo es la base para poder ir a algo más. El Señor no se conforma, nosotros no podemos conformar con la vida que llevamos, Él no se conforma, porque la medida, la estatura a la que tenemos que llegar es la del varón perfecto, que es Cristo. Entonces todos vamos a tener que estar todo el tiempo siendo probados, siendo ministrados por el Señor, para que lleguemos a esa estatura de madurez y de entrega que Jesús tuvo. Y esa estatura de madurez y de entrega es la cruz. Pero muchos arrancan el camino y algunos se quedan en el camino. ¿Por qué? Porque las cosas no salen como pensaban o como deseaban, se bajan. Que no te pase. ¿Podrías afirmar que llevas una vida de cruz? Después de todo lo que hemos hablado, lo he hecho muy rápido, esto a veces lo enseño con mucho más tiempo, pero bueno, los tiempos son apremiantes, hay que hacer rápido esto así, rápido y conciso para que vos lo puedas recibir. Podemos decir después todo lo que has escuchado hoy a través de esta enseñanza. ¿Podrías afirmar que estás llevando una vida de cruz? ¿Podrías afirmar que realmente te negaste a un mismo para seguirlo? ¿Podrías afirmar que el Señor cuenta contigo? ¿Qué viene después de la muerte? La resurrección. Después de la muerte viene una resurrección. Todos quieren vivir una vida de gloria, pero no quieren pasar por la muerte. La resurrección dice, siempre lo que viene detrás de la muerte será la resurrección a una vida de gloria y de poder. ¿Quién no quiere vivir una vida de gloria y de poder? Sirviendo al Señor. ¿Quién no quiere? Pero no podemos vivir esa vida de gloria y poder si no hay muerte primero. Quien vive una vida de cruz siempre saldrá triunfante de toda situación y su vida manifestará a Jesucristo. No sé si usted ha escuchado alguna vez esa frase o esas cosas que pasan a veces en algunas reuniones cuando escuchaba al predicador que le está hablando a la gente y le dice, porque la vida de fe que Jesucristo nos dejó es una vida de poder y de gloria, es una vida para andar de gloria en gloria. Y la gente dice, amén. El predicador no sabe bien qué está diciendo y la gente que dice amén tampoco sabe qué está respondiendo. Porque andar de gloria en gloria me está manifestando que entre medio de una gloria y otra hay muerte. Jesucristo resucitó en gloria, pero pasó por la muerte primero. Él resucitó en gloria, pero pasó por la cruz. No hay gloria si no hay muerte. No hay gloria y no hay poder si no hay muerte primero. Primero tengo que morir para que se manifieste su gloria y su poder en mi vida. Y andar de gloria en gloria significa subir niveles de muerte. Yo te voy pidiendo cada vez que mueras a mayores cosas para que su gloria y su poder se manifieste con mayor intensidad en tu vida y a través de tu vida para el beneficio del avance de su reino. Según de Corintios 2:14 dice, pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfante y por medio de nosotros manifiesta en toda parte el aroma de su conocimiento. Nosotros llevamos el conocimiento de Cristo a todo lugar y siempre vamos a ir triunfantes, pero hermano, tenemos que pasar por la cruz. Si manifestamos a Cristo, manifestamos a alguien que murió en la cruz y yo estoy crucificado juntamente con él. Según de Corintios 5:15, ya este tema lo vamos a tocar después en otro taller que vamos a hablar de lo que es ser embajadores de Cristo. Pero según de Corintios 5:15 dice así, y él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, Jesús murió por todos nosotros, para que nosotros ahora tengamos vida. Pero esa vida que nosotros tenemos ahora no es para nosotros, sino es para vivirla para Él, que murió y resucitó por nosotros. Por eso la pregunta es, que siempre hago, antes de pasar a eso, es ¿para quién vivís? ¿Vivís para Él? ¿Vivís para aquel que murió en la cruz por vos y resucitó por vos? ¿O estás viviendo para tu vida? Si yo vivo para Él, su gloria se va a manifestar todo el tiempo en mí. Nosotros tenemos que vivir una vida de poder.
de gloria y de poder. Porque para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, si no vamos envueltos en una vida de gloria y poder, va a ser muy difícil que lo podamos hacer. Porque enfrentamos culturas diferentes, enfrentamos filosofías de vida diferentes, cosmovisiones diferentes, cuestiones espirituales tremendas, luchas espirituales que tendremos que enfrentar en el campo misionero. Si nosotros no vivimos una vida de gloria y poder aquí, no podemos hacerlo allá después. Nosotros tenemos que haber resucitado a una vida de gloria y poder. Resucitar una vida de gloria y poder significa ser un discípulo aprobado por Él para llevar el Evangelio hasta el último de la tierra. Por último, te digo esto. Tomemos hoy la decisión de morir cada día en la cruz del Calvario. Es una decisión que tenemos que tomar. Nadie la va a tomar por vos. Es una decisión que vos mismo tenés que tomar. Tomemos hoy la decisión de morir cada día en la cruz del Calvario. Demostremos al Señor que le somos fieles y que deseamos aborrecer nuestra vida por amor a Él y así hacerlo a su voluntad. Nosotros siempre decimos, Jesús te amo, y Él dice, ¿me amás realmente? Sí. Bueno, ¿quién es el que me ama? El que guarda mis mandamientos y los pone por obra. ¿Quién es el que me ama? El que tiene convicciones, el que deja de pensar como Él piensa, el que incorpora mis enseñanzas a su vida y las vive. Ese es el que me ama, dice Jesús. Entonces, te propongo que le demostremos al Señor de que somos fieles a sus enseñanzas, de que deseamos vivir para Él, que aborrecemos nuestra vida y que queremos hacer su voluntad. Hagámoslo hoy. Si todavía no lo hiciste, hacelo hoy. Porque necesitamos que la tarea misionera, transcultural, para llegar a lugares donde no se conoce el Evangelio, se acelere. Y para que se acelere necesitamos gente que tenga una vida de cruz. Si no hay vida de cruz, no va a haber obreros. Y si no hay obreros, la obra misionera mundial no avanza. Y si la obra misionera no avanza, no podemos darle al Señor lo que Él está esperando y que se cumpla uno de los requisitos fundamentales para su venida, que es, será predicado este Evangelio del Reino para testimonio de todas las naciones, etnias sería en ese lugar, y entonces el fin vendrá. Por último te digo lo siguiente, hagamos hoy un pacto con Dios de una entrega total, de una vida de cruz. Tenemos que hacer ese pacto. Y por último te digo lo siguiente, siempre, tú siempre como yo, contamos con Dios. Nosotros contamos con Dios para todo. Tú seguramente cuentas con Dios. Cuando estás pasando algún problema, cuentas que Dios te lo va a solucionar. Cuando no tienes cómo resolver la economía, Él te va a ayudar. Todas las cosas de nuestra vida, siempre nosotros contamos con Dios. La pregunta es, ¿Dios cuenta contigo? ¿Él cuenta contigo para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra o no cuenta contigo? Si tienes una vida de cruz, Él puede contar contigo. Si no tienes una vida de cruz, Él no va a poder hacer nada. Va a tener que seguir buscando, a ver si encuentra por ahí alguien que tenga una vida de cruz. Por eso que te aliento a que tengas una vida de cruz. Te aliento a que aborrezcas tu vida y vivas para Él y para el Evangelio. Te aliento a que el mundo te sea crucificado y que vos estés crucificado hacia el mundo para que puedas cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Te aliento a que arranques por el Getsemaní obedeciendo, que pases por el juicio injusto, no importa lo que digan de vos, que luego sacrifiques tu carne, que luego tomes la cruz para ir a morir en la cruz y que mueras en la cruz para que el Señor luego te resucite una vida de gloria y poder. Te aliento a que lo hagas, porque Dios está esperando que sus hijas y sus hijos lleguen a este nivel de madurez espiritual para poder llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Vos contás con Dios? ¿Dios cuenta contigo? Espero que sí. Como siempre decimos, en Ministerio Crecer, lo que nos une es el perdido. Estamos unidos en la misión para alcanzar a los pueblos no alcanzados. Por eso que estamos haciendo todas estas cuestiones, este congreso es para eso, es para traerte una realidad que en este momento tal vez muchos no la están viendo. La realidad de que tenemos que alcanzar los pueblos no alcanzados con hombres y mujeres, hijos de Dios, discípulos de Jesucristo, que vayan a esos lugares. Por eso hacemos esto, para ver si en todo el cuerpo de Cristo encontramos hombres y mujeres que decidan vivir para Cristo y llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y también queremos decirte que en Ministerio Crecer te ofrecemos, si eres una de esas personas que quiere ir hasta lo último de la tierra y que va a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, te ofrecemos una herramienta para capacitarte y para formarte. Tenemos un centro de capacitación misionera aquí en Tigre, en las islas de Tigre, en el delta de Tigre, rodeado de ríos, rodeado de naturaleza, en un lugar bastante inhóspito para vivir, que te vamos a formar realmente como misionero.
tenemos un servicio, tenemos un entrenamiento que es residencial, donde recibimos candidatos a misioneros, donde vienen y están durante 2 años formándose, entrenándose para llegar a los pueblos no alcanzados, para poder ser misioneros transculturales. Le damos herramientas ministeriales para que puedan aprender, para que puedan crecer, para luego usarlas en el campo misionero, pero también puedo decirte que esos 2 años Dios trabaja justamente en una vida de cruz. Esta vida de cruz que te digo, cuando venís aquí a formarte, a prepararte, la vas a empezar a experimentar porque buscamos que también la vivas, porque todo aquello que algún momento hemos tenido en experiencia misionera y que incluso aún la seguimos teniendo, queremos guiarte y ayudarte a que tú también tengas ese tipo de experiencias para que cuando tengas que ir a lugares difíciles puedas ir totalmente preparado y sepas cómo hacer la tarea en ese lugar. Te estamos invitando a partir de este momento a que puedas entrar ahí a centromisionero.net, hay una barra encuesta, entra ahí, hace la encuesta que tenemos ahí y bueno, y si querés ser parte de la tarea misionera mundial a los pueblos no alcanzados, si querés ser de aquellos que van a ayudar a acelerar la tarea en alcanzar los pueblos no alcanzados y que querés formarte y prepararte, conectate con nosotros, te vamos a explicar todo, cómo podés ser parte de esta capacitación residencial durante 2 años, donde vamos a formarte para que puedas llegar a esos lugares bien entrenado y con herramientas útiles para poder hacer la tarea. Gracias a todos por estar ahí, espero que haya sido de bendición este taller, esto que hemos compartido, seguramente me van a ver en alguna otra exposición más. Así que bueno, oramos por todos ustedes. Mi oración por todos ustedes es que el Señor realmente pueda tomar control absolutamente de tu vida, que pueda ver cómo llegás a ese trono de gloria donde Él está y vea rendir tu voluntad ante Él y decirle, Señor, acá estoy, una vez te acepté como el Señor de mi vida, ahora quiero darte totalmente el gobierno de mi vida para que hagas lo que quieras conmigo, porque sé que estás necesitando obreros que vayan hasta el último de la tierra y yo quiero ser uno de esos. Gracias por estar. Continuamos con este Congreso Misionero maravilloso. Cada enseñanza que vamos a tener va a ser muy buena, muy profunda. Aprovechá cada una de estas enseñanzas porque seguramente el Señor en alguna de ellas te va a hablar y te va a decir, te necesito para que podamos juntos acelerar la tarea a los pueblos no alcanzados. Gracias a todos, soy el pastor Jorge Lonzi, ¿sí? Ministerio Crecer, pastor Tito Robert. Gracias a todos por estar. Seguimos avanzando. Chau, chau.